Satanás, ¿mito o realidad? ¿Existe el diablo o es simplemente una invención del hombre? ¿Pueden los demonios ser expulsados del cuerpo de una persona? El obispo colombiano, Alfonso Uribe, dice que Satanás y sus espíritus inmundos no son mitos, sino realidades terribles. el Papa Juan Pablo VI afirma: Es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. pero ¿puede una persona ser poseída por uno o por varios demonios? Sí, yo no creo en nada de eso. El demonio existe desde la creación. Y si una persona fuera poseída por los demonios, ¿puede alguien expulsarlos de su cuerpo? Pues ese cuerpo, ¿sabes de quién es ahora? Lo sabes, ¿verdad? ¿De quién es? Del Espíritu Santo. Un tema caliente y polémico. ¿Existe la expulsión de demonios en Costa Rica? Esta noche quédese en La Mira con Jorge Valverde. Buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros esta noche del lunes en La Mira por los canales 4 y 9. Hace una semana, el lunes pasado, tratamos aquí un tema que ha ocasionado una serie de comentarios y sobre el que vamos a continuar conversando, discutiendo esta semana. Voy a presentarles a nuestros panelistas para esta noche de izquierda a derecha, el psicólogo Jaime Robert, psicólogo social. Él es profesor en la Escuela de Psicología y en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. No cree ni en Dios ni en el demonio. Él dice que la Biblia es obra de los hombres y no es la palabra de Dios. El espíritu del hombre muere cuando el hombre muere. Está con nosotros también la psiquiatra Norma Handal. Dice que nunca ha visto un exorcismo ni aún poseído por el demonio. Está con nosotros también el padre Enrique Delgado, sacerdote. Para él sí existen las opresiones demoníacas y nos contará hoy nuevamente algunos de los casos o comentarios que él tiene. También está con nosotros nuevamente Rita Cabezas, fundadora del Ministerio Libertad, psicóloga, misionera, realiza liberación de demonios en la Iglesia Libertad en Desamparados. Bien, ya regresamos para discutir el tema de esta noche en La Mira por los canales 4 y 9. Si tú tratas de dañarme la mano, te va a quemar el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Cóndulo. Mira, ¿sabes qué dice la palabra? El Espíritu Santo es fuego consumidor contra nuestros enemigos. Ese fuego te está quemando. Ahora vas a soltar esta mente, porque esta mente... Si usted tiene un testimonio que contar, comuníquese con nosotros desde cualquier parte del país. En La Mira. Bien, regresamos esta noche de lunes para continuar discutiendo un tema que ciertamente ha sido y ha levantado roncha, y es el tema de la liberación de demonios. Hoy contamos con la presencia del psicólogo Jaime Robert, quien no estuvo con nosotros la semana pasada, pero a quien nos gustaría escuchar esta semana porque él tiene una opinión muy diferente a la que discutimos la semana pasada. Él no cree ni en Dios ni en el demonio. Por lo tanto, sobra preguntarle qué opina sobre todo esto. Sí, Jorge. Efectivamente, bueno, yo pienso que lo importante aquí no son mis creencias personales, porque aquí estoy como psicólogo y estoy como sociólogo, ¿no? Fundamentalmente la pregunta es si para la psicología y para las ciencias del hombre en general, Satanás, ¿no?, constituye un principio explicativo, comprensivo del comportamiento humano.
Y la respuesta es definitivamente no. Sin embargo, ¿no?, lo que para las ciencias sociales y el hombre sí es importante, y para la psicología en particular, son las ideas, las creencias, las representaciones que las gentes tienen sobre el demonio, sobre lo sagrado, sobre lo profano, sobre lo diabólico, sobre lo divino, sobre el ultraterreno, sobre lo terreno. Como científico social pienso y creo que hay bastantes argumentos para hablar de ello en términos científicos, ¿no?, de que las representaciones, las ideas, las creencias que la gente tiene sobre todo esto sí es muy significativo en su existencia, ¿no? Podríamos decir que en la socialización de las personas y en su vida cotidiana, las reglas religiosas de la vida constituyen una de las principales fuentes de su diario vivir. Y por lo tanto, asimismo, cualquier desviación de la norma también es considerada como una desviación con respecto a lo divino, con respecto a lo sagrado. Nada tiene de extraño en esa línea que la gente busque alivio a sus penas precisamente en sus creencias, e incluso que encuentre algún grado de alivio en esa búsqueda. Aunque yo creo que no podríamos hablar ahí en términos de lo que la ciencia social entiende fundamentalmente por cura, entiende por lo que es la formación de una identidad autónoma y responsable socialmente. ¿Usted opina que estas sesiones de liberación son solamente una terapia que alivia y cura ciertos problemas de la vida? Yo creo que estas sesiones pueden ser, en algunos casos muy específicos, alivio para ciertos problemas muy específicos. Creo muy peligroso hacer este tipo de prácticas con niños, como vi la semana anterior, ¿no? Y creo también que no podemos, las consecuencias, lo que podríamos llamar los efectos secundarios, ¿no?, de este tipo de prácticas son lo que para un científico social se hace sumamente peligroso y sumamente preocupante, ¿no?, sobre todo cuando se realiza bajo condiciones en donde no impera ni la rigurosidad, ¿no?, ni siquiera la seriedad, ni tampoco se puede decir que impera condiciones mínimas de objetividad que son propias de la ciencia moderna. Yo quisiera preguntarle a doña Rita qué opina al respecto. La liberación no es un tratamiento psicológico, es un tratamiento espiritual, entonces las reglas científicas ahí no operan. Bien. ¿Usted, padre, qué opina? Perdón, tal vez se puede medir por lo que se puede ver en las consecuencias. La misma Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Si un tratamiento es efectivo en lograr un cambio de conducta, hay que considerarlo como algo válido. Bien. Sí, le preguntaba al padre cuál es su opinión sobre las palabras del señor Robert. Bien, creo que el hombre tiene distintos campos de conocimiento. Uno es el conocimiento popular, o el que aprende en la universidad de la vida. Otro es el conocimiento científico con base a aquello que se pueda comprobar en laboratorio. Otro es el conocimiento de aquello que parte de la razón humana, podríamos llamar la filosofía. Y un cuarto espacio de conocimiento es lo que Dios ha revelado para nosotros, que es la revelación bíblica. En este caso hay cosas que son compatibles y hay otras cosas que son muy particulares de acuerdo a las creencias, a la tradición donde uno se ha educado, ha crecido, porque uno no es un ser individual, sino que es un ser social y es un ser que también está en comunión con los demás, y entonces recibe influencias positivas y negativas, y de ahí que reciba influencias buenas o malas, eso va a repercutir en la personalidad y en sus creencias. Usted está levantando la mano de... Sí, yo solo, digamos, quisiera hacer la acotación a lo que acaba de decir Rita y el padre, ¿no? Eduardo, ¿no? Padre Enrique. Enrique, perdón, padre Enrique. Que no soy yo quien inventó que las relaciones entre la ciencia y la religión son tirantes, ¿no? En algunos campos son complementarias, efectivamente, pero en otros son claramente rivales. En la práctica que realiza Rita, ¿no?, y ella como psicóloga me extraña que haga esas afirmaciones, ¿no?, sabe
perfectamente que el tipo de práctica que ella realiza, ¿no?, entra de lleno en conflicto con lo que es la práctica psicológica. En lo que nosotros vimos la semana pasada, no hay un solo elemento de ahí, ¿no?, que no pudiera ser explicado psicológicamente. Por lo tanto, ¿cómo podemos hablar de que ahí ha habido liberación de demonios y no mala praxis psicológica? Bueno, dejemos, sí, antes quisiera que doña Rita se refiera a esto. Yo le preguntaría, ¿no ha tenido problema usted con el colegio de psicólogos por este tipo de prácticas? Si lo hiciera como psicóloga, obviamente sí, porque no es psicología, repito, es una batalla espiritual y ha de discernirse espiritualmente. La Biblia dice que para el mundo las cosas espirituales son locura, y así es, o sea, obviamente para los psicólogos que no tienen sus ojos abiertos al mundo espiritual, esto es una locura y una aberración. Sí, doctora Handel. Yo estoy de acuerdo con el colega psicólogo. En realidad es una cuestión muy subjetiva. Yo sí creo en Dios y yo creo que no podemos ver a Dios en la punta de nuestra nariz. Y los casos que hemos visto tienen mucho. En primer lugar, pareciera que el público espera que confirme uno la existencia de Dios. Eso es lo que más le gusta. Y en segundo lugar, estos casos uno no puede decir una liberación. Desde el punto de vista científico falta rigurosidad. Perfectamente nosotros podemos explicar estos casos por tumores del lóbulo temporal de crecimiento lento que duran hasta 30 años, por lesiones, por epilepsia, por trastorno de personalidad, por alteraciones en las hormonas, de manera que, o por simplemente la necesidad de alguien de sentir o liberar sus culpas con alguien que lo escuche o con alguien que le ponga atención, de manera que, con todo respeto, yo creo que falta rigurosidad científica en estos casos. Sí, doña Rita. La doctora dice que ella cree en Dios. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo explica usted que cree en Dios y no cree lo que dice Él en su palabra? Que el diablo existe, que los demonios existen y que se pueden sacar de las personas con la autoridad de Dios. O sea, había una gran contradicción, como que ha arrancado la mitad de la Biblia y la ha botado y se ha quedado con la que le gusta. La Biblia es un lenguaje simbólico y se puede interpretar de diferentes maneras. Y yo creo que cuando uno se adentra a la ciencia, al estudio de los cromosomas, al estudio de la medicina molecular, a la maravilla de lo que es Dios, uno está más cerca de Dios. Pero uno no puede interpretarlo nada más todo en función al demonio o en función a Dios. Es decir, creo que hace falta más, no estoy negando que pueda haber posición del demonio en estas personas, pero hace falta más rigurosidad científica para poder probar esto. Habría que hacer entonces estudio de muchos casos, no cerrar los ojos como que no existieran. Un estudio que quiera demostrar algo tendría que basarse en muchos casos, que es lo que yo he hecho. Llevo 12 años y he visto cientos de casos. Obviamente ustedes están viendo un solo caso y están tratando de llegar a una conclusión en base a eso, pero todo buen científico sabe que tiene que basarse en muchos casos, y yo invito a los científicos que quieran analizar estos casos, que vengan y los estudien con rigurosidad científica y que vean los cambios de conducta que se dan a través de ellos, cambios que no se lograron ni en psiquiatría, ni en psicología, ni en medicina, y a veces cambios de la noche a la mañana, donde la persona es totalmente aliviada y tal vez había ido 12 años a un psiquiatra, perdiendo mucho dinero y mucho tiempo y no encontró solución. Sí, antes de ir al corte, sí, por favor. Antes de ir al corte, señor Robert. Sí, dos cositas nada más. Rita, como psicóloga, sabe bien que el problema de la rigurosidad científica no es solamente un problema de casos, es un problema de intersubjetividad. Luego, las experiencias que ella realiza no es solamente un problema de realizar muchos casos, es de someterlo al control de muchos. Y ahí, como la doctora Handel ya ha mencionado, se revela una profunda subjetividad en todo este tipo de... en esta práctica que realiza. Bien. Sí, doña Rita, muy rápidamente. Quiero aclarar que hay un método. Si estudian los casos que hacemos, hay un método que se aplica y que funciona en cada uno de los casos. Bien, vamos a regresar en un momento, vamos a regresar con usted. Sí, en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta.
Creo en el sentido de que la Biblia habla de los demonios, ¿no? De hecho, en los diferentes, en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento se habla algo de eso, ¿no? Desde el punto de vista de la existencia de Jesucristo, o sea, existe, y desde la existencia de Dios existe. Hay un tema dentro de todo esto que hemos estado discutiendo que es de por sí ya polémico y que merecería todo un programa más, pero a continuación vamos a presentar un videotape que fue grabado hace tan solo unos días en Desamparados, en la iglesia de donde es ministra Rita Cabezas, y en donde se muestra lo que ellos llaman como una liberación demoníaca. Y fue casualmente el caso de este joven que tengo acá. Él perteneció hasta hace algún tiempo a una iglesia satánica en Tibás. Y él afirma haber sido discípulo, nos va a hablar sobre eso dentro de un momento. ¿Cuánto tiempo perteneció usted a esa iglesia? Aproximadamente 2 años. 2 años. Sí. ¿A qué edad inició? Inicié a los 17 años. ¿Qué es lo que se hace en esta iglesia? Bueno, ahí lo que se hace realmente son cultos a Satanás y sanidad a las personas. ¿Sanidad? Sanidad, por ejemplo, pueden haber personas ciegas y se sanan, personas que no tienen dedos, les salen los dedos, personas sordas recuperan el oído. ¿Qué tipo de ritos hacían ustedes allí? Bueno, nosotros lo que hacíamos era, nosotros lo que nos encargábamos, digamos, en lo que yo me encargaba era llevar los animales al altar para que el sacerdote mayor, porque eran 7 sacerdotes los que habían en la iglesia, entonces había uno de ellos que era el mayor, él agarraba el animal, lo sacrificaba. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un gato, agarraba el gato, lo volcaba, lo ponía boca arriba, lo rajaba, le sacaba el corazón, o si no, lo cortaba del cuello y le vaciaba toda la sangre en una palangana. La palangana se llenaba de sangre, él decía unas palabras ahí, con unas ramas, se lo tomaba y pasaba el gato donde sea. Por ejemplo, si usted estaba enfermo de alguna parte del cuerpo, ahí le pasaba el gato y se sanaba. ¿Esto lo hacía para dar sanidad a los miembros de la iglesia? A los miembros de la iglesia y a los que lo necesitan. Yo me pregunto cómo, siendo que usted perteneció 2 años a esta iglesia, ¿cómo se atreve en este momento a dar la cara aquí ante las cámaras de televisión? Bueno, me atrevo a dar la cara en primer lugar porque sé en quién estoy confiando. Sé que ahora le entregué mi vida a Cristo y sé que si algún sacerdote de esos, como cuando yo me salí, me dijo que me iba a buscar para matarme, porque eso es lo que hacen cuando se sale un discípulo o algún sacerdote, para eso lo buscan, para matarlo. Yo confío en Dios y sé que el mal que me lleguen a hacer no va a llegar. Usted no ha visto esto que grabamos. Quisiera que lo viéramos juntos y luego habláramos sobre esto que vamos a ver a continuación. Ahora vas a soltar esta mente, porque esta mente tiene derecho a las sementes de Cristo, es hijo de Dios, es la naturaleza de Dios. En el nombre de Jesús, la mente de Cristo es lo que Él va a tener. Sal completamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Sí, cuando es tu día de derrota. Tu día de derrota. Esta mente la suelta. Suelta esta mente. Yo lo bendigo. Lo bendigo con la mente de Cristo. Tendrá una mente clara. Tendrá la luz de Cristo en esta mente. No habrá tinieblas. No habrá imágenes satánicas en esta mente. No habrá pensamientos ni tentaciones que lo lleven por mal camino. Todos los dones que hay, incluso a través de esta mente, son de Dios. Yo los reclamo para el reino de Dios.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Cóndulo. Suelta. 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 ¿Terminó de salir o todavía queda? ¿Quién eres tú? Pronúncialo fuerte para escucharte. Los dolores, las enfermedades, todo eso se lo llevó el Señor en la cruz. Te despojó públicamente y ya no tienes poder contra este cuerpo, ¿sabes? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y yo lo bendigo con salud divina. No puedes causar síntomas de enfermedad. No me toques en el nombre de Jesús. Te quema el poder de Dios y vuelves a levantar tu mano contra mí. En el nombre de Jesucristo, tú vas a recibir el poder de Dios contra ti ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, vas a salir. Vas a salir, así es. Fuera. En el nombre de Jesús, no se van a quedar ninguno. En el nombre de Jesús no le vas a hacer daño. En el nombre de Jesús, siga saliendo. Siga saliendo. En el nombre de Jesús. Toda tu presencia, En el nombre de Jesús. Fuego de Dios entra. Entra donde están tus asideros y se arranca de ahí. Se arranca, sí, te quema, te quema. No vas a hacer invocaciones aquí. En el nombre de Jesús. Furia Shaka Sandra. Kuri bastante era bashara. Kuri asita y cantori que sai. Kuri vostro lo bashara. En la voz porque si no. Cuba satara bashandara la bashiri vostra basaya shatara la baikara la basutara la baikara. Ondari que standara bashora la basaya. Nada tuyo puede quedarse ahí. No se van a quedar ni uno. En el nombre de Jesús. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No vas a hacer daño. En el nombre de Jesús. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Te ato a identificarte. Vas a dar tu nombre. No tengo nombre. Pues te diré inmundo entonces, porque pues ese cuerpo, ¿sabes de quién es ahora? Lo sabes, ¿verdad? ¿De quién es? Del Espíritu Santo. A mí no me asustas. Yo vengo de parte del Rey de Reyes. ¿Qué me va a asustar? Que Dios nos creó a semejanza de Él, no de ningún demonio. A imagen y semejanza de Dios fue creado. Suéltalo. Suéltalo. Lo hemos visto y quisiera, antes de conocer la opinión de ustedes, de doña Norma y del señor Robert, quisiera consultarle algo que me llamó la atención. En un momento dado, usted oímos que habló en una lengua que por lo menos acá nadie entendió. ¿Qué significado tiene? Bueno, esa lengua es una lengua para llamar más demonios a que ayuden, porque es un poder tan grande el de Dios que entonces necesitan ayuda, entonces invocan más demonios. Por ejemplo, yo veo que usted puede notar mi voz, ¿verdad? A comparar el video, ahora es la primera vez que lo veo. No sabía que le había pegado a doña Rita. Y cómo se llama esas lenguas es para invocar más demonios. Ahora que dice que no se dio cuenta cuando le pegó, ¿usted no era consciente de lo que estaba pasando en ese momento? No estaba viendo lo que me estaba pasando, porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo le explicaría? Bueno, yo
cuando ella empezó a orar, yo sentía el corazón que me latía demasiado. Y un momento a otro no supe mí hasta cuando yo estaba en el suelo y vi a otra persona que ya estaba ministrando conmigo. Bien, vamos a regresar en un momento, vamos a regresar con la opinión de ustedes respecto a este caso que acabamos de ver. Ya volvemos. No creo, definitivamente no creo. Y si no creo en los demonios, no puedo creer que una persona se posea y menos que se expulse. Si usted tiene un testimonio que contar, comuníquese con nosotros desde cualquier parte del país. En La Mira. No cabe duda de que el caso que presenciamos al final del segmento pasado ha de provocar una serie de discusiones, y voy a empezar con el licenciado Robert. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, mire, Jorge, para mí es un poco difícil, no por el caso, sino por la persona, ¿verdad? Lo que uno pueda decir o no decir. ¿Por qué? ¿Por qué difícil? Porque como le he dicho, la gente cree, ¿no? Y la gente se enferma por sus creencias y también encuentra alivio por sus creencias, y eso es importante. ¿Usted cree, para empezar nada más, usted cree que él fue discípulo de una iglesia satánica? Yo creo que la creciente resacralización que se ha hecho desde más o menos los 60, que se viene dando, ¿verdad?, en donde fundamentalmente se habla del temor a Dios, ha generado una serie de prácticas satánicas o llamadas satánicas que no son otra cosa que el reverso de la moneda del temor a Dios. Para mí este es un caso, como psicólogo social, típico de complicidad, no en el sentido, por favor, no cuando digo complicidad, porque uno cuando dice algo, alguien es cómplice, inmediatamente lo ubica jurídicamente y dice que es que los dos están fingiendo. Estoy hablando de complicidad en el sentido de que el liberador de almas, ¿verdad?, Rita, y el endemoniado, como Rita lo mencionó la semana pasada, el término que debe emplearse, entran en un acuerdo tácito, ¿no?, de manejarse dentro de un mismo campo de significaciones. El muchacho, si estuvo en alguna iglesia de esas que buscan identidades negativas, como sería una llamada de culto satánico, evidentemente él está altamente entrenado, ¿verdad?, en lo que es la dramatización de los casos de posesión, ¿verdad? Y por favor, cuando oigo los estudios del público, entiendan, no estoy hablando de que él finja con mala intención, alevosía y conciencia. Estoy simplemente diciendo que él está entrenado en ese tipo de prácticas, ¿verdad? ¿No? Y tampoco estoy negando que él haya encontrado algún tipo de alivio en lo que ha practicado con Rita. Lo que sí creo, ¿verdad?, es que es peligroso eso que está ahí, ¿verdad? Y también creo que Rita tiene que fundamentar cómo es que eso no entra dentro del campo de la práctica psicológica, porque por ninguna parte se ve que no entre. Y lo otro es, porque Rita se formó en la misma universidad donde yo me he formado, ¿verdad?, es que ella sabe muy bien, ¿no?, que la evidencia de algo no está dado en última instancia ni siquiera por los casos que uno puede acumular, sino por poder enfrentar las contraevidencias que se den. Eso está dado, la ciencia contemporánea funciona por contraevidencia, no por acumulación de casos. Y aquí yo creo que es importante hacer resaltar el hecho de que varios estudios en el país revelan una alta incidencia de enfermedades mentales, ¿no? Y si el país y la población del país está muy expuesta a cierto tipo de crisis, ¿verdad?, debemos de tener bastante cuidado con emplear prácticas, ¿no?, que a mi parecer no son llevadas a cabo bajo las condiciones de rigurosidad necesarias para garantizarle a los clientes, que no van a tener consecuencias negativas. Yo creo que, si no me equivoco, la doctora Handel tiene bastante información sobre lo que es los estudios de epidemiología en la población,
y que sería necesariamente un marco para comprender este tipo de expresiones. Antes de darle la palabra, yo quisiera ver qué responde a esto doña Rita. Yo creo que hay más de una fuente de conocimiento. Para mí, el Dios de Jaime es la ciencia. La ciencia es una de las maneras en que obtenemos conocimiento de este mundo. Hay otra fuente que es Dios mismo. Y para mí es tan válida la palabra de Dios como la ciencia. Y por eso acepto que a través de ambas podemos adquirir conocimiento. Ya. Sí, padre Enrique, ¿usted quería referirse al respecto? No, doctora Handal. Bueno, yo en realidad respecto a los trabajos epidemiológicos que se han hecho en el país, tenemos muchos años de estar en eso y en este momento estamos siendo financiados por organismos internacionales. Tenemos 987 familias en todo el país que han tenido más de 3 generaciones de esquizofrenia. 89 por 100.000 habitantes de Costa Rica han salido de un hospital con la enfermedad maníaco-depresiva y hay personas vulnerables, fronterizas. En ciertas generaciones no se manifiesta la enfermedad como tal, sino se manifiesta como problemas de personalidad, como alcoholismo, como problemas de conducta, como personas como ellos que buscan pertenecer a grupos donde esté la situación muy bien estructurada para evitar el estrés. Luego, esto es grupos satánicos, hay mucho escrito, está el gurú en Nueva Guinea, donde en un congreso de psiquiatría biológica en Filadelfia se demostró que estas personas comían el cerebro de sus muertos y que tenían un virus de crecimiento lento en el cerebro. Luego hay trabajos donde cuando hay cuadros histéricos colectivos se ven en tribus primitivas que llegan hasta autolesionarse en un cuadro histérico disociativo colectivo, y modernamente lo vemos en los grupos de rock, ¿verdad? Doctora, permítame una interrupción. ¿Ha averiguado en sus estudios a qué se debe que haya tanto esquizofrénico en este país? Sí, señor, hemos encontrado un marcador genético, es decir, eso es una cuestión hereditaria. Una cuestión hereditaria donde en este momento nosotros estamos teniendo bancos de cromosoma de esta gente y cultivando células vivas que se cultivan como una mascota, se alimentan cada 3 semanas en el laboratorio para los estudios de estos cromosomas. Y hay un grupo en Finlandia, una familia donde se han estudiado y se han encontrado un dismorfismo, o sea, la secuencia de los aminoácidos del cromosoma diferente en esta población de alto riesgo. Yo querría aprovechar para preguntarle a ustedes dos, si desde su punto de vista tiene esto alguna explicación, el hecho de que este tipo de enfermedades se esté dando tanto en el país, casualmente por un problema de herencia. ¿Contestar usted? Sí. Nada más quiero decir que también hay herencia espiritual, no solo hay herencia física. Y habría que ver, habría que estudiar eso desde el punto de vista espiritual. No estoy diciendo que necesariamente no estoy negando la enfermedad mental, pero me gustaría que acompañados a esos estudios de enfermedades mentales fuera un estudio espiritual, a ver si hay herencias, si hay prácticas de ocultismo en esas familias, si hay pactos por brujería, por hechicería en esas familias, porque yo creo que vamos a topar con que sí lo hay, con que ha habido contaminación con demonios y eso ha afectado también la mente. No estoy diciendo que es el único factor, pero estoy segura que es uno de los factores. Ya, ¿podría desde su punto de vista esto incidir, padre? Bien, yo creo esto, el mal se puede manifestar de 3 maneras principalmente: el mal físico, que es la enfermedad biológica; el mal moral, que para nosotros llamamos el pecado; y el mal natural, que puede ser una catástrofe, una inundación, una asociación, una erupción volcánica, eso se llama un mal natural. Quiero también decir que no hay que darle demasiada importancia a lo diabólico, porque entonces se roba el show de la película, se siente el protagonista de la historia y podemos caer en un error de darle demasiada pelota y olvidarnos de quién es el centro y señor de la historia, que es Jesucristo. Entonces creo que hay que relativizar también la figura del diablo, no hacerlo como un absoluto. Para ir a esto, siento que el ser humano es un ser imperfecto, pero perfectible,
Y entonces dentro de este proceso de perfección, de evolución, de crecimiento, el hombre tendrá mayor o menor satisfechas sus necesidades como ser humano, un ser integral que no se puede basar únicamente en satisfacer sus necesidades primarias, sino también en sus necesidades complementarias, y de ahí que puede haber situaciones que influyan en la familia, desde aspectos económicos, emocionales, sentimentales, sociales, a veces falta de recreación, la educación que ha recibido, formal o no formal. Entonces hay muchos factores que influyen para que alguien se sienta realizado o no se sienta realizado, y también entonces pueden haber situaciones externas que influyan negativamente o positivamente. Bien, quiero agradecerles por ahora porque vamos a un corte y regresamos en un momento con más aquí en La Mira. Ya estamos de vuelta. Suéltalo. En el nombre de Jesús. ¿Quién más está ahí? ¿Quién más tiene que salir hoy? Señor, diles tú. Tú gobiernas sobre el reino de las tinieblas también. Dile quién tiene que salir. En nuestro periodo de preguntas quisiera aprovechar que hay acá una señora quien dice haber tenido un accidente hace más de 2 años y desde entonces ha quedado en silla de ruedas. Sus amigos les recomendaban hacerse un exorcismo y tomar aguas diferentes, de diferentes tipos. ¿Qué fue lo que pasó con usted y por qué no se hizo el exorcismo al final de cuentas? Bueno, en primer lugar, porque creo en la presencia del Señor, que Dios está vivo y que Él es el único que me puede sanar. Y en realidad, si tenemos a Dios en nuestro corazón y a la Virgen María, ellos son los únicos que nos pueden sacar adelante. Y las personas que me invitaron a raíz de mi accidente, pues yo creo que no estaban con el Señor en su corazón. Y yo invito a todos los que en este momento están viendo el programa, que pongan todo en las manos del Señor, porque Él es el único. Sí, creo en la existencia 100% del Señor y también como creo en la existencia del mal, pero debemos primero que todo tomar en cuenta que Él nos ama y que debemos primero pensar que si Él nos ama, nadie puede contra nosotros. Ese es mi mensaje. Bien, tengo acá una pregunta tal vez para el padre. Dice que hay gente muy religiosa que sin embargo consulta a los brujos. Bueno, una cosa es ser religioso, otra cosa es ser cristiano. Puede ser muy religioso, pero hay muchísimas religiones, miles. Hay conceptos muy subjetivos de Dios, pero eso no significa que sea una persona cristiana. Cristiana es alguien que está guiado, ungido, lleno, colmado, saturado del Espíritu Santo. Bien, gracias. Sí, tengo 2 preguntas para el caballero. ¿En qué se basa usted para no creer en la existencia de Dios, que tanto la necesita, y del diablo? 2. ¿Qué haría usted si una persona se le manifestara? ¿Cómo actuaría usted? ¿Me podría repetir la segunda? ¿Por qué? Sí. ¿Puedo repetir las 2? No, la primera. ¿En qué se basa usted para no creer en la existencia? Disculpe, haga solo la pregunta, ¿ok? ¿Qué haría usted si una persona se le manifestara? ¿Cómo actuaría usted en cierta consulta que usted tenga o alguna persona? Sí. Pues lo primero, con respecto a lo primero, ¿en qué me baso yo para no creer en Dios? Creo que es una pregunta mal hecha, en el sentido siguiente, de que las preguntas se hacen en términos de en qué se basa uno para creer en algo. Así es como pensamos nosotros, ¿no? O sea, uno no puede dar argumentos de la no existencia de Dios, tiene que dar argumentos de su existencia y enfrentarlos contra argumentos. La ciencia, que yo sepa, no se dedica a tratar de demostrar que no existe tal cosa, ¿no? Son los que afirman que existen ciertas cosas los que tienen que demostrar por qué dicen que existe. Yo le puedo decir que yo fui criado en la religión católica, como supongo que casi todos ustedes, ¿verdad? ¿No? Fundamentalmente a través de mis padres que me socializaron en esas creencias, ¿no? Y en cierto momento en mi vida esas creencias empezaron a no ser suficientes para una serie de preguntas que me hice,
¿no? Y encontré que esa socialización, llevada a través de mis padres, no era satisfactoria. La segunda pregunta, bueno, tengo un problema con su segunda pregunta, que usted me dice cuando un paciente se manifiesta. Intuyo... Para aclararle, sí, cuando un paciente hace en su consultorio lo que hizo el joven, por ejemplo. Lo que pasa es que para que un paciente haga en el consultorio de uno lo que hace este joven, se requiere un clima apropiado para que eso se exprese así. En un consultorio psicológico, ese tipo de expresiones difícilmente llevarían a manifestarse. O sea, ahí era donde yo decía lo de la complicidad, y repito, no en un sentido de mala intención, sino de que entre Rita y el muchacho efectivamente hay un acuerdo tácito de que su relación va a estar bajo el marco de sus creencias comunes. En mi caso no podría darse ese tipo de experiencia. Disculpe, tengo entendido que en el caso de la doctora Handel, por lo menos lo que ella me decía, es que ha tenido casos en que ha tenido pacientes que han afirmado en su consultorio ser el demonio o tener el demonio. Generalmente un paciente muy psicótico, llámese psicótico, una persona que ha perdido contacto con la realidad por el funcionamiento diferente del cerebro. Estas personas nosotros las ponemos en una unidad de cuidados intensivos psiquiátricos. En esas unidades están llenos de mujeres y hombres que muchas veces con delirios místicos, que el delirio depende de la cultura. Por ejemplo, en el occidente es muy dado el delirio de Dios y del diablo. Entonces estas personas mejoran sustancialmente de su enfermedad previo estudio con el tratamiento específico. Sí, su pregunta. Con todo el respeto que se merece para el sacerdote Enrique Delgado, ¿puede la Iglesia a través de sus miembros hacerle ver a la juventud que en la actualidad se está alabando a Satanás en forma directa y consciente y no en forma subliminal o subconsciente del ser humano, como sucedió en épocas atrás? ¿O será que la Iglesia quiere estar como simple espectador a esa realidad? Bien, yo creo dos cosas. Lo primero, que es importante que la ciencia médica ponga al alcance de toda la población sus conocimientos para que le ayude al hombre a elevar su cultura, a encontrar respuesta dentro de las humanas posibilidades a aquellos problemas que sufre el ser humano. Y creo que la misión de la Iglesia es la de anunciar a Jesucristo, luchar para que el ser humano viva con mejores condiciones de vida, que el ser humano sea más libre, que sienta más amor, que viva en armonía con la naturaleza, consigo mismo, con los demás, y que tenga ese sentido de lo trascendente, porque yo creo que el momento cuando el ser humano pierde el sentido de lo trascendente, peligra encerrarse en un mundo histórico muy reducido para lo grande, lo hermoso y lo bello que es el ser humano. De las distintas maneras que haya un concepto de Dios, pero que se respete el sentido de la trascendencia. Ahora, que la Iglesia se cierra, creo que, o que no habla claramente, creo que eso le tocaría a los obispos decir un pronunciamiento, no me toca a mí porque... Padre, usted me decía en una entrevista previa al programa que el demonio andaba suelto a veces hasta dentro del mismo clero. Yo sé que es muy duro, pero no bueno, sé si me lo... La presencia del mal, llámese demonio, diablo o espíritus malos, se puede manifestar en los tres aspectos que dije antes. El mal en el pecado, todo ser humano es capaz de pecar, porque Jesús dice que está libre de pecado, que tiene la primera piedra, y todos tenemos que esconder las manos porque todos pecamos. No hay nadie que sea justo ante Dios. Se puede manifestar en religiosos, en médicos, en jóvenes, en todos matrimonios, en todo lado, y en el clero también, porque somos tan humanos como ustedes. Gracias. Buenas noches, doctora. Soy del Seminario Nazareno de las Américas. Mi pregunta está dirigida a la doctora Cabezas. ¿Qué o cuáles personas o qué tipo de personas están propensas o más propensas a ser tomadas o poseídas por los demonios? ¿Y cómo prevenirse de ellos? Para contestar eso tendríamos que contestar cómo es que entran los demonios. O sea, para que haya alguien propenso quiere decir que ha hecho algo que ha dado entrada a un demonio.
Quiero que quede claro que un demonio no entra en una persona porque sí, porque la persona pasó y ahí estaba el demonio y se le ocurrió meterse. O sea, tiene que haber un área debilitada o tiene que habérsele abierto una puerta. La Biblia dice que la puerta espiritual se abre de adentro, tanto para Dios como para el diablo. Entonces, un demonio no puede a la fuerza entrar en una persona a menos que esa persona le haya abierto la puerta desde adentro, le haya dado cabida. ¿Cómo le da cabida? Hay tantas maneras. Puede ser pecado, sabiendo la persona lo que es la voluntad de Dios y no hacerla o ir totalmente en contra. Puede ser contaminar los 5 sentidos, por ejemplo, con rock satánico, con películas de terror, con pornografía, esa es otra manera. Puede ser por herencia, como hablábamos, dice Éxodo 20, donde habla de los 10 mandamientos, que Dios visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, si mi abuela fue hechicera, yo voy a pagar consecuencias de eso, por una herencia espiritual. También pueden entrar por daños en brujería. O sea, mucha gente dice, bueno, si yo estoy con Dios no me va a caer la brujería. Lo que pasa es que, ¿qué quiere decir yo estoy con Dios? Mucha gente toma muy a la ligera lo que significa estar con Dios. O sea, si realmente está entregado a Dios, tiene una cobertura total. De otra forma, y hay prácticas de ocultismo, muchas, que podrían también dar entrada a demonios. Sí, ¿su pregunta? Buenas noches para todos. Mire, es para doña Rita. Doña Rita, hablábamos extra cámaras. La pregunta es la siguiente. ¿Hay casos en que la persona está poseída y ustedes se nieguen a hacer el trabajo por razones de que no siga el camino de Dios? Sí, la Biblia dice que cuando un demonio sale, se va a lugares áridos y busca regresar a su casa. Los demonios hablan de la persona como su casa. Entonces, si la persona no está lista para darle lugar al Espíritu Santo en su vida, el demonio va a tener acceso a regresar. De ahí que no se debe hacer liberación a la ligera, sino que debe verse si la persona realmente está dispuesta a entregarse a Cristo totalmente. Si la persona no está dispuesta, no se le hace ningún favor de alborotarle a los demonios, porque va a quedar peor. Dice la Biblia, el postrer estado será peor que el primero. Bien, muchas gracias. Vamos a regresar a nuestro segmento final con las conclusiones del panel esta noche en La Mirada. Ya estamos de vuelta. El demonio puede ser uno mismo porque depende de la moral que usted tenga, su forma de comportarse, su forma de convivir con los demás. Usted mismo se daña si usted es una persona que está dando mal ejemplo, si tiene vicios, si vive en las drogas, si vive nada más que desocupado, de vagabundo. Porque yo creo que los demonios son los vagabundos, porque hay tanto que hacer que yo ocupo tiempo. Bien, llegamos a nuestro segmento final. Su pregunta. Buenas noches. Es para el padre Enrique, que habiendo personas católicas van a la Santa Misa, tienen imágenes en la casa, creen en el ocultismo, en el espiritismo, y bueno, cosas que uno realmente queda, ¿verdad?, espeluznante, teniendo fe solo en la Virgen María y siendo católico. Esa es la pregunta, que asisten, ¿verdad?, y tienen todo eso dentro de sus casas. Sí, tenemos que partir de lo mismo, que falta evangelización, falta conocimiento, falta más cultura religiosa, porque hay mucha mezcla, hay un tradicionalismo y entonces ha faltado ese discernimiento para encontrar la verdad que es Cristo Jesús. Lamentablemente se dan casos. Que lo hagan por buena intención, no podemos juzgar. Lamentablemente está mezclado el trigo y la cizaña. Sí, su pregunta. Para Rita, ¿cómo es que usted hace esas liberaciones y no tiene ninguna protección? Si se supone que la persona esté endemoniada, es de que le haga algo. Aparte, esa es la primera pregunta. La segunda. Quedémonos con esa, por ahora. Sí. Protección hay. Usted vio en el video donde él trató de agredirme, inmediatamente fue detenido. El poder de Dios lo detiene. Eso es lo que nos protege. No necesitamos objetos, sino que está dentro de nosotros el poder de Dios para protegernos.
Perdón, no sé si será posible, si hay tiempo de oír un audio, porque tiene que ver con el tema de lo que está saliendo en la radio, de todos estos brujos, hechiceros, santeros, clarividentes. ¿Se podrá escuchar un pedazo de eso? Usted nos trajo una parte que usted misma grabó sobre programas de radio. Sí. Vamos a escuchar, sí, perdón. Porque tiene que ver con la pregunta que le hicieron al sacerdote, o sea, la ignorancia y cómo esta gente estafa a la gente y promueve todo tipo de prácticas que hay que aclararle a la gente que no son cristianas. Escuchémoslo un momentito, sí. Adelante. Bueno, respetado amigo Gildardo, he hecho un análisis muy concienzudo de su carta y la verdad es que me tocó hacer una invocación espiritual para saber sobre su problema. He descubierto que a usted lo tienen enterrado en un cementerio, o para explicarle mejor, la señora Lucía Arce es su nombre completo, ha hecho un muñeco de cera virgen y le enterró 9 alfileres en la cabeza de dicho muñeco y lo enterró con la fotografía suya y su nombre y apellido. Además, con 14 cabellos suyos. Y dé las gracias que no fueron sino 14, porque donde hubieran sido 21, usted ya no estaría bien. Sí, doña Rita. Yo quiero decirle algo al pueblo de Costa Rica. Es contra la ley de nuestro país practicar hechicería y brujería. En el Código Penal, título 7, sección 4, perturbaciones de los sentimientos morales y religiosos, está lo que se debe hacer para castigar a los brujos y hechiceros. Esto significa, hermanos, que si nosotros como pueblo de Dios queremos sanear nuestro país, tenemos que comenzar a hacer las denuncias de todos estos que se anuncian por sí mismos. Ellos mismos dicen su teléfono, su nombre: Joao Santos, Cacique Tairobi, La Santera Clemencia, Anita Cassandra, es el grupo Albert, Minor Cayam. La Biblia tiene palabras fuertes para estas personas, los llama obreros fraudulentos, falsos apóstoles, falsos profetas que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Incluso Jesús diría lo mismo que le dijo a los apóstoles: hipócritas, porque dice recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho se hace 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Esto es lo que esta gente está haciendo, está estafando y está contaminando a nuestro pueblo. Si nos unimos y confesamos el pecado de nuestro pueblo y demandamos al gobierno que le quite la licencia a Radio Sonora, que está pactada con estos demonios, podemos lograrlo, hermanos, podemos lograrlo. Si el que tenga interés en eso, yo le voy a dar un apartado postal para el que tiene interés, apartado 424 de San Pedro. Tenemos abogados dispuestos a hacer la sentencia a todos estos brujos. No tenemos que temer sus maldiciones y sus maleficios. Podemos eliminarlos de Costa Rica. Hay países que ya lo han hecho, donde el gobierno se propuso sacarlos y los quitaron a todos. Por eso estamos tan contaminados, porque los estamos tolerando y es contra las leyes de nuestro país. Gracias, doña Rita. No me queda tiempo para más preguntas, pero quisiera rapidísimamente escuchar una conclusión suya, señor Robert, y así de ustedes. ¿Qué ha sacado en claro de todo esto para finalizar? Sí, bueno, Jorge, yo concluiría básicamente casi que con las ideas que inicié. Ni Dios ni Satanás, ¿no? Son fuente del comportamiento humano. Las ideas que la gente tenga sobre eso, sí lo son. Y de lo que deberíamos de analizar es cómo esas ideas influyen en las personas y en qué medida estas ideas pueden favorecer su crecimiento personal, su responsabilidad social, o por el contrario, ¿no? Pueden inducir la enfermedad mental, pueden inducir la estereotipia, la intolerancia, el autoritarismo. Yo creo, como Rita dijo, es cierto, existen, la ciencia y la religión tiene vías, ¿no? Y yo eso no lo contradigo. Lo que sí le pido a Rita es que ella debe demostrar que la práctica que ella realiza no tiene consecuencias mediatas que atenten contra el crecimiento personal y la responsabilidad social. Doctora Janda. Yo
Yo creo que individuos fronterizos con una psicopatología de fondo y una carga genética leve se sienten bien pertenecer a grupos bien estructurados y ellos de por sí los buscan, porque las manifestaciones genéticas de la enfermedad dependen de factores ambientales y a veces se manifiestan de una manera, otras de otra. En resumen, yo creo que lo que tiene que hacer la población costarricense es educarse sobre el tema, usar la razón y no actuar por costumbre ni buscar una creencia para justificar su comportamiento. Sí, Padre Delgado. Creo que en la medida en que la ciencia le dé la mano a la iglesia y la iglesia le dé la mano a la ciencia y que se trabaje unidos por el bien del ser humano, que es el sujeto de la ciencia y también el sujeto de la religión, que tiene que ir creciendo hacia Dios, para que haya una mayor iluminación de la verdad y así se disipen las tinieblas de los errores, del engaño, de la ofuscación que existe en todo eso, y entonces donde Dios sea el centro, que vaya guiando al hombre, lo demás pasa a un segundo plano. Sí, doña Rita. Yo quisiera que Costa Rica haga lo mismo que hizo Esdras en el libro de Nehemías, de llamar al pueblo al arrepentimiento de todas sus prácticas contrarias a Dios, que las dejemos, que nos centremos en Dios nada más, y entonces nuestro país recibirá todas las bendiciones que habla la palabra de Dios en Deuteronomio y en tantas partes de su palabra donde Él promete prosperidad y sanidad al pueblo que le alaba a Él y que deja las costumbres paganas. Bien, yo quisiera agradecerles y al pedir un aplauso para los señores del panel, quisiera terminar diciendo una cosa, y es que en este programa no hemos intentado dar una verdad absoluta. En La Mira se distingue por ser un programa formador de opinión pública y la idea es provocar en cada uno de ustedes una discusión más amplia durante los días, semanas que siguen hacia adelante. Así es que los invito para que el próximo lunes estén nuevamente con nosotros aquí en La Mira por canales 4 y 9. Gracias y hasta entonces. ¿Sabes de quién es ahora? Lo sabes, ¿verdad? ¿De quién es? Del Espíritu Santo.